Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Buenos días, Jani. Hola, profe, buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar. No sé si ya le pediste el video no, espérame, ¿sí estuviste en la clase anterior? Sí, sí estuviste. Pero los videos que te faltaban, ¿ya los pediste a la maestra Liz? ¿Cómo, profe? No lo escuché bien. Ves que en algunas clases no habías podido asistir, pues habías comentado que tenías problemas para ingresar. Mi pregunta es si ya le pediste los videos a la maestra Liz. Ah, sí, ya se los pedí. Ok, perfecto. Bueno, cualquier duda, insisto, puedes preguntarme, ¿eh? Sí, profe. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy con el capítulo número 14. Ujú. Bueno, primero vamos a ver dónde estamos, porque ya para ver qué nos falta y hacia dónde tenemos que llegar. Primero mandé en nuestro grupo, mandé los días que nos vamos a ver en esta semana. No significa que en la siguiente no va a ser de esa manera, sino voy a ir midiendo el tiempo y conforme vayamos avanzando voy a estar reestructurando los días. Esto nada más fue para esta semana que viene, esta que nos vamos a ver el lunes, el miércoles y el jueves, si no mal recuerdo. A ver, déjame aperturar esa parte y para que lo leamos juntos. Bien, se supone que había yo comentado, a ver, tenemos sesión el día, a ver, comparto. Tenemos sesión el día de hoy de 10:30 a 12. El miércoles tenemos 1 hora y el jueves también tendríamos 1 hora y ya simplifica la del viernes. Entonces, justamente para que el viernes no tengamos ninguna actividad y aclaro, se reestructura el horario dependiendo de qué tanto hayamos avanzado para la siguiente semana, que es algo que les voy a enviar yo creo que el día sábado o domingo a más tardar. Aquí en esta parte sí he demorado un poco porque estaba esperando la aprobación de la maestra Liz, pero ya me comentó que sí, todo estaba bien, de acuerdo, y entonces ya nada más me faltaría ver qué tanto vamos avanzando, porque yo había programado unas 7 sesiones más, sin embargo, no todas las vamos a ocupar, pero insisto, si es así, bueno, pues tendremos que ver la complejidad de los temas. Eso es por un lado. Ahora, también acorde a nuestro temario, ok, no, ese es el de biológicas. A ver. Temario. Ok, es este, el de ingenieros. Ok. Bien, acorde a nuestro temario, ya nosotros hemos visto la clase pasada, estuvimos viendo las aplicaciones geométricas. Entonces ya estos temas ya los tenemos. Vamos a ver el día de hoy la curvatura, el radio de curvatura, en coordenadas del centro de curvatura, etcétera, y veremos máximos y mínimos relativos. De aquí nada más nos faltan 3 temas, que bueno, hoy vamos a terminar uno, y de cálculo integral, bueno, no es tan complicado porque al final los métodos no son tan complejos como de pronto se ve, porque, por ejemplo, tenemos aquí diferenciales, es decir, que de pronto nosotros tengamos una situación donde ocupemos la derivación implícita en conjunto con la regla de la cadena, tenemos la integración indefinida desde las fórmulas más elementales, pero no nos marca bajo ninguna circunstancia que tengamos las razones de seno, coseno, tangente. ¿Por qué? Bueno, porque al final ni siquiera en el capítulo anterior tendríamos, bueno, no capítulo, sino en el libro anterior, no tenemos definido las funciones de tipo trascendentes, entonces no puede venir de esa manera. Constante de integración de calcularlo y la integral definida, bueno, ahí ya sería un poquito más sencillo y hasta donde recuerdo la aplicación nada más sería área entre curvas, que sería lo más que tengamos, pero todo se basa en el contexto algebraico. Por eso es que no mandé completo hasta llegar a antes del 20, porque creo que vamos a terminar antes. Pero bueno, vamos a comenzar entonces esta parte que dice capítulo 14, curvatura
radio de curvatura, coordenadas del centro de curvatura, ¿ok? Bueno, voy a poner la presentación y, ojo, vamos a iniciar, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta con respecto a la planeación. No, profe, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ok, perfecto. Entonces, vamos aquí, sería clase 11 de cálculo y vamos a poner radio de curvatura. Bueno, fíjense bien, ¿qué es esto del radio de curvatura? Bueno, el radio de curvatura no es otra cosa más que qué tan curvo va a ser nuestra función con respecto a la recta tangente, ¿sale? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para obtener la fórmula? Bueno, supongamos que nosotros tenemos una función arbitraria y para ello voy a utilizar una imagen de internet, función arbitraria. Y ahorita les pongo la imagen correspondiente. Ok. No, como que no me convence las imágenes que estoy viendo aquí en internet. A ver, función radio de curvatura. A ver si así me aparece una función bonita. No, ok. Tendré yo que dibujar. Ok, bueno, fíjense bien. Supongamos que yo tengo la siguiente curva. Ahí está. Ahí tenemos una curva y vamos a delimitarlo por 2 puntos. Entonces, ojo, vamos a enunciar aquí 2 puntos arbitrarios. Aquí está el primero. Ahí está. Y tendríamos el segundo punto que lo voy a poner, por ejemplo, por aquí. Entonces, a estos puntos los voy a nombrar A y B respectivamente. ¿Sale? Aquí tendríamos A. Aquí estaría A y aquí tendríamos el valor de B. Muy bien, perfecto. Ahora, si nosotros, por ejemplo, con la derivada hemos aprendido que podemos trazar la ecuación de la recta tangente, pero más allá de encontrar la ecuación de la recta tangente, tratamos de que la derivada en el contexto geométrico sea una linealización, es decir, que sea lo más aproximado posible a la función. No se puede por completo llegar a la función, pero sí tratamos de acercarlo. Entonces vamos a acercarlo mediante esta recta y déjenme colocar aquí los puntos. A ver, déjenme bajarlo un poquito. Ajá. Y bueno, evidentemente esto nos quedaría que esta sería la línea que pasa por esos 2 puntos. Ahora bien, algo importante aquí a mencionar es el hecho en el que nosotros vemos el radio de curvatura de la siguiente manera. Es decir, a partir de este segmento que yo trazo, que es lineal, ¿qué tanto se está curveando aquí? Eso es realmente el radio de curvatura. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer de manera general? Bueno, pues para deducir en la fórmula, yo tengo que trazar un triángulo rectángulo, es decir, trazar quién sería la componente horizontal y quién sería la componente vertical. Entonces, ojo, déjenme trazar un triángulo rectángulo. Ok, no importa que me pase. Híjoles, no me gustan estos colores. Ok, aquí está uno. Y el otro nos quedaría. Ahí está. Y ya tendríamos este triángulo rectángulo, ¿sale? No importa que sobrepase, eso no tendría ninguna relevancia importante en nuestro problema. Y ojo, aquí nosotros tendríamos
un triángulo rectángulo, el cual lo voy a denotar con el cuadradito. Ujú. Ok. Ahí está nuestro triángulo rectángulo. Ahí ya tendríamos ese triángulo rectángulo. Y ojo, a esta parte, a esta longitud, le voy a llamar de S. La parte horizontal le voy a llamar de X y la parte vertical le voy a llamar de Y. Esto es a lo que se le conoce como en cálculo un triángulo diferencial. En otras palabras, un triángulo diferencial no es otra cosa más que un triángulo que está formado por términos de derivadas. Y justamente, como les decía, ¿por qué es cierto esto? Bueno, porque todo lo estamos tomando con respecto a la derivada, porque es una aproximación a. Entonces, a este le voy a llamar de S. ¿Sale? De S, así lo voy a poner, y lo voy a poner en color azul. Y, por ejemplo, en la parte horizontal sabemos que va a ser con respecto a X y la parte vertical sabemos que va a ser con respecto a la Y. ¿Ok? Aquí sería de Y. Muy bien. Si recurro a la parte donde nosotros tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, justamente porque es un triángulo rectángulo, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, déjenme ponerlo así, sería el cuadrado de ds es igual, y nos quedaría en este caso el cuadrado de dx más nos quedaría en este caso de y elevado al cuadrado. Si yo factorizo, por ejemplo, un dx elevado al cuadrado, nos va a quedar en este caso como que ds cuadrado es igual, y tendríamos aquí, voy a ponerlo así, dx elevado al cuadrado y voy a tomar corchetes y me va a quedar 1 más, y me quedaría en este caso, ok, sería aquí al cuadrado, y voy a tomar aquí de y dividido entre dx. ¿Esto por qué lo hago? Bueno, porque estamos de acuerdo, ojo, acá se me olvidó, aquí sería x, porque si yo lo separo cada uno de ellos, es tanto como que al multiplicarlo acá, me va a seguir quedando de y cuadrado. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Vamos bien hasta aquí o ya nos confundimos? Nada más aquí lo único que hice fue justamente el factorizar de x al cuadrado. Sí, no, todo bien. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues si despejamos a ds, reitero, como estamos hablando de un radio de curvatura, recordemos cuando vimos circunferencia, el radio no puede ser negativo, entonces pasa como justamente la raíz positiva. Entonces, ojo, déjenme ponerle como ds es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Bueno. ¿La raíz cuadrada de quién? Bueno, de esta expresión, ¿vale? Pero ojo, esto no nos está diciendo nada porque finalmente está dependiendo de estos parámetros, ¿sale? Tanto de dy como de x. Aquí la situación es que dependa de una sola variable porque finalmente nuestro cálculo es univariable, ¿sale? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, una vez que nosotros ya hemos tomado la raíz, ya vimos cómo lo podemos factorizar, vamos a recordar un concepto importante derivado de esta ds. Y recuerden que, por ejemplo, en geometría, a ver, déjenme ponerlo así. A ver, déjenme colocarlo en otra tonalidad. Recordemos que por un lado, nuestra S es igual a R por teta. Es decir, que esa longitud de forma lineal va a ser igual al producto del radio multiplicado por el ángulo. ¿En qué sentido? Recuerden las razones trigonométricas, cuando definíamos que, por ejemplo, X era la R, que sería el radio, por la parte de lo que nosotros conocíamos relacionado a la parte de el seno, que ya sabemos que va a ser una medida porque es una proporción. Por ejemplo, el seno sería cateto opuesto dividido entre hipotenusa, ¿sale? Y si nosotros, por ejemplo, derivamos de ambos lados, nos va a quedar
ds, nada se queda expresado. El radio no cambia, es un valor constante, entonces se queda como r y únicamente aquí me va a quedar d teta, ¿sale? Muy bien, y entonces esto es equivalente a decir que r es igual, así lo voy a poner, r es igual, sería la fracción de s, entre, me quedaría en este caso, de teta. Ojo, no es una casualidad que aquí yo le haya puesto la R. ¿Por qué? Porque al final nosotros sabemos que esa R justamente va a ser el radio de curvatura, ¿sale? Porque el radio no puede cambiar, ¿sale? Bien, entonces estamos de acuerdo que si nosotros sustituimos en este caso el valor de ds, aquí nosotros tenemos de teta, ¿sale? Y en ds, ojo, déjenme poner esta expresión que hasta inclusive la voy a poner en color rosa. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Okay, aquí está. Y ya tendríamos esta expresión. Pero nuevamente el radio no me está diciendo nada porque está dependiendo de d teta, ¿sale? Ok, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ustedes indíquenmelo, por favor. No, todo bien. Ok, perfecto. Ahora, lo que tenemos que hacer es cambiar de teta en términos de X y de Y. Ya tenemos la R que va a ser radio de curvatura, pero el punto es ¿quién sería de teta? Bueno, recordemos que por trigonometría sabemos que la tangente de teta, y lo voy a poner en este color, sabemos nosotros que la tangente del ángulo teta es igual a cateto opuesto, que en este caso sería dy, dividido entre dx, ¿sale? Y entonces, ojo aquí, vamos a obtener, en este caso, el despeje para teta, que sabemos por trigonometría que teta es igual, y nos va a quedar a tangente elevado a la menos 1 de ¿quién? Bueno, pues nos va a quedar de dy entre dx, ¿sale? Bien, yo sé que no se preguntaron las derivadas con respecto al arco tangente, pero recuerdan ustedes, porque claro, tengo que derivar porque aquí dice de teta. ¿Recuerdan ustedes a quién era igual la derivada del arco tangente? Era 1 sobre raíz de x más... No, 1 más teta al cuadrado, algo así. Ok, Por la es derivada de 1 teta. más, ok, 1 más teta al cuadrado y luego todo eso multiplicado por la derivada de teta. O bueno, en este caso sería o no sé, cualquier función, ¿no? ok, Creo. a ver, vamos a hacer una cosa, anótenlo y ahorita lo continuamos haciendo un cambio de variable sin problema, ¿sale? Sí, porque está un poquito aquí como confuso. Pero si es así, ¿no? Porque si no ya reprobé. Bueno, sería 1 entre dy sobre dx al cuadrado multiplicado por la derivada de dy sobre dx. Ok. Ah, bueno, sí, es que lo estaba haciendo con teta nada más. Pero Pues, ojo, el es el argumento aquí es argumento. dy. Ajá. Ajá. Sí, exacto. Es que lo estaba haciendo la fórmula. Ok. Bueno, voy a continuar a reserva que me comenten lo contrario. Ok, continuamos entonces. Bueno, déjenme borrar estas expresiones que, bueno, ya las teníamos nosotros a bien considerar. Sí, todo esto ya. Ok, aquí está. Y ojo, aquí, por ejemplo, bueno, sabemos que la derivada de teta, sabemos que teta es esto, ¿no? Entonces, la derivada de esta función de teta
que le voy a poner en color verde, nos va a quedar d teta es igual y nos quedaría fracción. Sería en este caso 1 entre, sería 1 más y nos quedaría aquí la expresión de y sobre dx, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada de dy con respecto a x. ¿Recordamos cuál es la derivada de dy con respecto a x? Y prima. Ah. Ok, pero ojo, se va a poner aquí en este caso como d en segunda derivada de y con respecto a x en segunda derivada. Exactamente, pero no es x cuadrada, sino dice que se deriva con respecto a x dos veces. ¿Sale? Poner y biprima. Exactamente. Ok, ahorita lo cambiamos allí. Justamente no lo he hecho por lo que tenemos en la expresión donde dice R. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno. Fíjense bien. Entonces, llegado a este punto, esto nos va a quedar de la siguiente manera. En principio, por ejemplo, nosotros podríamos decir que esto va a ser, si calculamos la raíz cuadrada, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que este dx al cuadrado ya no existe y va acá afuera diciendo aquí que va a ser dx. Y aquí en d teta, evidentemente va a ser estas expresiones. ¿Dudas? No. Ok. ¿Qué se nos ocurriría hacer ahora? Bueno, pues estamos de acuerdo que esto nos quedaría igual, sería fracción, y aquí nos va a quedar como la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más, y me quedaría en este caso, bueno, déjenme ponerlo al cuadrado, sería dy sobre dx, todo esto sería por dx, ok, mientras que en este caso, en la parte del denominador nos va a quedar fracción y aquí sería, ojo, tendríamos que va a ser otra fracción acá y va a ser la segunda derivada de y con respecto a x entre, y me va a quedar 1 más, y tendríamos aquí el cuadrado de quién, sería de dy entre dx, ¿sale? ¿Dudas? No. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, continuamos entonces. Y ojo acá. Esto nos quedaría como, ok, borro esta parte también aquí. Y bueno, nos quedó esta expresión. De tal manera que, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es, bueno, dividimos y estamos de acuerdo que esto nos va a quedar de la siguiente forma. Déjenme ponerlo como en términos de la regla del sándwich. Es decir, esto va a ser igual. Nos quedaría en este caso esta expresión.
pero esta expresión que está aquí sería fracción, aquí sería sobre 1, y ahí tendríamos la raíz de 1 más de y al cuadrado diferencial de x, de tal manera que esto nos quedaría de la siguiente forma. R es igual, cuando nosotros, por ejemplo, desarrollamos esas expresiones, nos va a quedar R es igual, y tendríamos en este caso como sería, sabemos que esta parte, 1 más dy sobre dx al cuadrado es igualito a esta parte, y entonces nos va a quedar como sería 1 más, ok, lo voy a poner con corchetes, sería corchete elevado a la 3 medios, porque es un medio más 1. Y aquí nos quedaría como 1 más, y tendríamos en este caso fracción, sería dy con respecto a x elevado al cuadrado. Todo esto con respecto a x, de x, dividido entre, lo podemos poner como, bueno, ya sabemos que va a ser biprima, y entonces aquí nada más nos quedaría entre, sería la segunda derivada de y con respecto a x, ¿sale? Y esa sería la fórmula para calcular el radio de curvatura, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Ok, muy bien. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ahora, aclaro, esto que acabamos de definir es el radio de curvatura, el cual le llamamos R. Pero no se nos olvide que también nosotros tenemos el mismo concepto de curvatura. ¿Qué es la curvatura? Bueno, la curvatura no es otra cosa más que qué tanto se está haciendo tan curvo mi función con respecto a esta línea que estoy tomando como aproximación. Mientras que el radio de curvatura me dice hasta dónde específicamente se está dando, es decir, en qué margen de error puedo considerar que en efecto se trata de una curvatura, que son dos conceptos muy distintos, ¿sale? Ojo, a la R cuando lo tenemos así se le llama radio de curvatura, y a la curvatura le vamos a llamar con una letra K, ¿sale? Bien, pero aclaro, nada más aquí lo que nos interesa a nosotros es el radio de curvatura, porque de hecho ese es el objetivo justo del capítulo 14, ¿sale? Ahorita les defino la curvatura como tal, ¿sale? Nada más aquí lo que voy a hacer ahorita,
es justamente el colocarlo ya de una manera mucho más compacta. Ah, claro, esa es la forma como en general. Entonces, aquí nos quedaría como, sería 1 más, me quedaría, tendríamos aquí como y' elevado al cuadrado y todo esto elevado a la 3 medios por dx. Entre, y aquí me quedaría y'. Bien. ¿Dudas con respecto a este concepto de radio de curvatura? Listo. Ok, muy bien. Vamos entonces ahora a definir lo que es la curvatura. En la curvatura no es otra cosa más que una particularidad del radio de curvatura. Entonces, fíjense bien, el diagrama es el mismo y de una vez nada más voy a poner nuestra respectiva fórmula que va a ser lo contrario, pero ojo, nada más en este caso va a ser y', justamente porque la quiero obtener por una sola vez. No quiero ver hacia qué radio se está extendiendo dicha curvatura, ¿sale? Porfa, anótenlo para que podamos continuar. Ok, perfecto. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bien, nuestro siguiente concepto van a ser las coordenadas del centro de curvatura. Ok, aquí voy a considerar la función tal y como viene en el libro. Ahí lo alcanzamos a ver bien. Ok, a ver, fíjense bien. Tenemos aquí en nuestra imagen el punto P que tiene como coordenadas X1 y Y1. Por eso les preguntaba, ¿si lo alcanzan a visualizar o lo hago más grandecito? No, sí está bien. Ok. Nuestro objetivo es hallar las coordenadas de este centro de curvatura. Es decir, que nosotros tenemos aquí quién sería X y quién sería Y. Bueno, fíjense bien. En este caso voy a tomar una ecuación de las que trabajé aquí. Y tendríamos nosotros que, por ejemplo, para la X, estamos de acuerdo que la X sería el segmento donde está desde O hasta A, porque aquí es donde está la X. Entonces sería el segmento que va desde O hasta A, que eso no es otra cosa más que la distancia de quién. Bueno, pues va a ser desde O hasta B, es decir, desde O hasta B, que es donde incluye X1, desde O
hasta, ok, O hasta B, quitándole este segmento que tendríamos que va a ser este pedacito que empieza en P y termina en A, o de A a P, como ustedes lo quieran poner, ¿sale? Entonces, ojo, nos quedaría en este sentido, bueno, sería A, pero sería más en particular desde P hasta D. Entonces sería aquí P hasta D. Y ojo, esto nos quedaría que desde O hasta B, desde O hasta B, va a ser X1. Entonces nos quedaría en este caso como X subíndice 1, menos, ¿y quién sería desde P hasta D? Bueno, pues desde P hasta D, tomando este ángulo, sería en este caso, para el seno sería cateto opuesto, que sería esta expresión, cateto opuesto, entre hipotenusa, que sería R. En otras palabras, esto va a ser R por el seno de alfa. Si no soy claro, nada más indíquenmelo, por favor. Y les vuelvo a explicar sin problema. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, bueno. Ahora, la pregunta aquí interesante es, bueno, ya sabemos que la X en particular nos va a quedar como X1 menos R por el seno del ángulo. Aquí está ya el valor de X. Bueno, voy a ponerlo aquí en color rojo. Ahora, ¿qué va a pasar para el valor de Y? Para el valor de Y tendríamos algo similar, porque el valor de Y sería del segmento que va desde A hasta C. Entonces nos quedaría desde A hasta C. Y esto va a ser igual desde A hasta D, más nos quedaría desde D hasta C. Es una suma de segmentos. De A hasta D sabemos que va a ser Y subíndice 1, más, y sabemos que desde D hasta C sería CD sobre R es igual al coseno. En otras palabras, esto es igual más R por el coseno de alfa. Ojo, porque aquí no quiero que se me confundan pensando de pronto que esto es como en física, contradeciría, de hecho, lo que dice en física, que para la Y va a ser el seno y para la X es el coseno. No es que contradiga, es que nuestro triángulo está invertido. Es decir, este ángulo alfa está ahora hacia abajo. Entonces aquí tendríamos que la Y sería Y1 más R coseno de alfa. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, a ver. Fíjense bien, porque aquí va a empezar lo mero bueno. Voy a considerar primero quién sería el seno de alfa, es decir, quién sería esa expresión. Bueno, pues no está tan difícil de deducirlo. ¿Por qué? Bueno, ya les indico el por qué. Fíjense bien, por ejemplo, en el caso donde nosotros tenemos, sabemos nosotros que el seno de alfa, y lo voy a poner en otro color, el seno de alfa va a ser igual a 1 entre la cosecante de alfa, justamente porque yo ya sé que son razones trigonométricas inversas.
Y también sé que esto va a ser igual a 1 entre, y ojo aquí, me quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? Bueno, si nos acordamos, por ejemplo, de una de las identidades pitagóricas, sabemos nosotros que la cosecante de alfa sería en este caso la raíz de 1 más la cotangente. Entonces sería la raíz de 1 más la cotangente elevado al cuadrado de alfa. Si se me perdieron aquí con respecto a esta deducción, nada más indíquenmelo. Y ahora, yo sé que por identidades recíprocas, sabemos que la cotangente de alfa va a ser 1 sobre tangente. Entonces, esto va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más, y nos quedaría en este caso, como tendríamos que va a ser 1 entre, y nos quedaría aquí tangente cuadrada de alfa. Bien, ¿dudas hasta aquí? No, todo bien. Ok, perfecto. Y bueno, nosotros sabemos que la tangente de alfa nos quedaría en este caso como ¿quién? ¿Derivada? ¿Cómo? La derivada, ¿no? Exactamente. ¿Por qué la derivada, Freila? La tangente, bueno, la derivada más bien es la tangente de la función. ¿Pero por qué? Porque linealiza la función, ¿no? Es justo por lo que teníamos acá, cuando nosotros habíamos deducido la parte de, aquí donde está de y de x, ¿sale? Es por esta parte de aquí. ¿Dudas? Y aquí sería y' elevado al cuadrado. ¿Dudas? No. Ok. Anótanlo, por favor, para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Y entonces, ojo aquí, ya nada más nosotros tendríamos que hacer unas simplificaciones en la parte de donde está el radical y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría, bueno, sabíamos que va a quedar así. Seno de alfa es esta expresión. Bien, y tendríamos nosotros que dicha expresión nos quedaría como 1 entre, y tendríamos que va a ser, ok, sería la raíz cuadrada de ¿quién? Sería sería una fracción aquí, el cual aquí vamos a poner como denominador y' elevado al cuadrado, y aquí nos quedaría, sería 1 por y', me quedaría y' al cuadrado, más 1, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Y esto nos va a quedar igual, sería, si separamos ahí los radicales, nos va a quedar 1 entre, me quedaría raíz de ¿quién? Me quedaría raíz de, tendríamos y', elevado al cuadrado más 1,
entre la raíz cuadrada de, me quedaría en este caso, y' elevado al cuadrado. Y esto nos va a quedar igual, tendríamos a 1 entre, sería aquí otra vez fracción, sería la raíz cuadrada de, tendríamos aquí y'. Era afuera. Ok. Nos quedaría aquí y' al cuadrado más 1 entre y'. ¿Dudas, muchachos? No, ahora con sándwich, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Bueno, pues nos va a quedar que el seno de alfa es igual, nos quedaría fracción y tendríamos que va a ser y' entre la raíz cuadrada de, nos quedaría y' elevado al cuadrado más 1. ¿Dudas hasta aquí? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Cualquier duda, insisto, con toda confianza pregunta. Bien, ojo, solamente voy a hacer el de la X, pero el de la Y se hace de manera similar. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Insisto, si no han terminado, pueden pedirme para que pueda yo esperarlos. Ok, continuamos entonces. Bueno, entonces, ojo, vamos a reestructurar todo lo que tenemos. Déjenme quitar esta parte. Y sabemos nosotros, en primer lugar, que nuestra X, va a ser, en este caso, X1 menos R por el seno de alfa. Pero ya tenemos, en este caso, quién sería el seno de alfa. Y esto nos va a quedar igual. Ok. Sería igual a X1 menos R por el seno de alfa, pero el seno de alfa ya sabemos que va a ser esta expresión. Ahora, no se nos olvide que también ya tenemos una expresión para la misma R, ¿sale? Déjenme borrar esta parte y ojo, aquí nos va a quedar X1 menos, y en lugar de poner la R, voy a colocar su equivalente, que fue justamente esta expresión. Y nos quedaría aquí, bueno, déjenme ponerlo entre paréntesis, sería esta primera expresión multiplicada por esta segunda expresión. Muy bien, y ya lo tendríamos de la siguiente manera. Aquí ya sería aquí X1. Ahora, si nos damos cuenta, aquí y' al cuadrado más 1, bueno, es lo mismo, nada más aquí tiene raíz y aquí a la 3 medios. Por la regla de los exponentes, sabemos que 3 medios menos 1 medio me queda 2 medios, lo cual sería el entero. Y entonces a la X nos quedaría que va a ser X1, menos, y nos va a quedar, en este caso, tendríamos una fracción, la cual aquí me va a quedar y' por, y bueno, la expresión aquí sería, lo voy a poner entre corchetes, sería 1 más, y tendríamos nosotros y' elevado al cuadrado, ¿sale? Entre, me quedaría en este caso, y bi'prima, ¿sale? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Y el de X dónde quedó?
El de X desaparece porque nada más es la simple coordenada. El de X nada más indica que esta función está en derivada. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya. ¿Dudas? Y para la Y, ojo, voy a anotar la fórmula nada más. Reitero, se hace un proceso similar. Y nos quedaría, en este caso, que para la Y sería Y1 más, y me quedaría 1 más Y' elevado al cuadrado, entre Y elevado, bueno, ahora que ya el cuadrado, nos quedaría Y', ¿sale? Es Y' elevado al cuadrado entre Y' o la segunda derivada, ¿sale? No se pone el de X porque el de X únicamente está indicando que se está derivando esta función con respecto a esta variable. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Ok. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Bien, continúa entonces a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien, vamos a hacer un ejemplo, ¿sale? Para reestructurar todo esto que ya vimos, que está desde un nivel un poquito abstracto. Entonces, ojo, vamos a colocar aquí, ejemplo. Bueno, ejemplos alusivos. Ok, voy a tomarlos literal desde los que están en nuestro libro. Bien, en el primero me dice, determina la curvatura y la longitud del radio de curvatura de la parábola y cuadrado es igual a 12x en el punto 3,6. Ok, primero vamos a hallar quién sería la curvatura. Esta es nuestra fórmula de la curvatura. Ok, aquí está. Vamos a hallar primero esta fórmula. Ok, lo que nos dice es que debemos de derivar a la y. Ojo, todo esto nos va a salir al final un número. Por eso nos están dando cómo nosotros debemos, o sea, a partir de qué punto debemos de determinar ya sea la curvatura o la longitud del radio de curvatura. Entonces, ojo, fíjense bien, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos primero a tomar nuestra función y déjenme tomar una ecuación. Tendríamos nosotros que va a ser y cuadrado, y al cuadrado es igual a 12x. Recordemos que si nosotros derivamos, nos va a quedar, en este caso es una derivada implícita, entonces nos va a quedar 2y, y' es igual a 12, ¿sale? Y bueno, aquí vamos a despejar quién sería y', y sabemos entonces que y' va a ser igual, sería a 12 dividido entre 2y. De tal manera que me va a quedar que y' va a ser igual a 12 entre 2, me quedaría 6 dividido entre y. Y eso sería el valor de y'. Ahora lo único que tenemos que hacer es justamente sustituirlo. Es decir, vamos a sustituir en el punto 3,6, que en este caso quiere decir que x vale 3 y la y vale 6. Entonces, ojo, aquí nos va a quedar que y' evaluado en ese punto, y así lo voy a poner, evaluado, y lo voy a poner en 3,6,
nos quedaría únicamente 6 entre 6, lo cual es igual a 1. Entonces, y' evaluado en ese punto nos va a quedar igual a 1. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que hacemos para calcular entonces esta parte? Pues nada más lo que tendríamos que hacer sería sustituir, ¿sale? Y bueno, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros que va a ser ok, va a ser K es igual y nos quedaría Y'. En este caso, Y' nos va a quedar como sería 1 entre, y me quedaría aquí, sería elevado a la 3 medios. Y nos quedaría 1 más, y me quedaría 1 elevado al cuadrado. Y entonces esto me va a quedar igual. Tendríamos 1 entre, y nos quedaría aquí elevado a la 3 medios. ¿De quién? Me quedaría de 1 más 1. Y esto va a ser igual, nos quedaría, tendríamos nosotros que va a ser 1 entre, y si lo transformamos en términos de raíces, nos va a quedar la raíz cuadrada de quién? De 2, perdón, de 2 elevado al cubo, ¿sale? Que esto va a ser igual, nos quedaría a 1 entre, y tendríamos que va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? Bueno, pues nos quedaría la raíz cuadrada de 8, que no es otra cosa, bueno, así le ponemos, y esto es igual, nos quedaría como 1 entre, y tendríamos que va a ser 2 raíz de 2. Si no entendimos de dónde salió esa parte, nada más indíquenmelo y se los explico, ¿sale? Si yo racionalizo para obtener hasta su mínima expresión, tengo que multiplicar por la raíz cuadrada de 2. Y aquí sería la raíz cuadrada de 2. Quedando entonces de la siguiente manera. Nos quedaría como, ok, que el valor de K sería, en este caso, K es igual, y lo voy a poner en color rojo. Y tendríamos que va a ser fracción, y va a ser la raíz cuadrada de 2 entre, me quedaría raíz de 2 por raíz de 2, eso es 2 nada más, por 2 me quedaría 4, y esta sería la curvatura asociada a esa curva. ¿Dudas? No, ninguna. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ojo, hemos obtenido la curvatura, pero no el radio de curvatura, que es lo que nos falta ahorita. Anótenlo y ahorita continuamos. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Claro, esa es la curvatura, pero nos falta la longitud del radio de curvatura, que es la otra fórmula que deducimos. Bien, continúo entonces. Insisto, si necesitan tiempo, nada más avísenme, por favor. Ok, déjenme quitar esta expresión y voy a ir a la expresión correspondiente al radio de curvatura, que es justamente esta que está en color rojo.
Muy bien, aquí está. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues aquí ya conocemos la primera derivada igualado a ese punto, nos quedaría que va a ser 1. Ahora, vamos a obtener la segunda derivada. La segunda derivada aquí nos va a quedar de la siguiente forma. Recordemos que esto va a ser 6 por y elevado a la menos 1 y esto va a ser igual, sería 6 multiplicado por menos 1 y aquí va a ser y elevado a la menos 1 menos 1. Es justamente por la regla del exponente negativo y en particular por la regla de la potencia. Entonces, esto va a ser igual y nos va a quedar menos 6 por y elevado a la menos 2 y esto es igual, nos quedaría menos, sería fracción, sería 6 y aquí sería y elevado al cuadrado, ¿sale? Bien, ¿preguntas hasta aquí? No. Y bueno, en este caso la y evaluado en ese punto, déjenme ponerlo aquí, sería en el punto 3,6. Nos quedaría 6 elevado al cuadrado. Pero bueno, esto se puede ver como 6 por 6. Y ojo, esto nada más va a ser igual a menos un sexto. Y ya tendríamos la evaluación de la segunda derivada en términos de ese punto. ¿Sale? Muy bien. Y una vez que nosotros ya tenemos esas expresiones, ya podemos ir sustituyendo. Quedando entonces de la siguiente manera. Va a ser 1 más, bueno, déjenme ponerlo en otro color. 1 más y' al cuadrado, que en este caso y' me quedaría 1. Aquí está. Ojo, el de x ya no lo considero porque al final estoy obteniendo un número. Ese de x lo único que significa es que estuve derivando la función y. En el siguiente me quedaría entre y', que en este caso me quedaría igual a menos un sexto. ¿Sale? Y bueno, esto nos quedaría igual. Tendríamos fracción y nos quedaría en este caso 1 al cuadrado es 1 más 1 me queda 2 y me queda aquí como raíz cuadrada de ¿quién? De justamente el valor de 2 al cubo que me quedaría 8 entre menos un sexto. Y ojo, aquí si yo aplico, por ejemplo, la regla del sándwich, nos va a quedar de la siguiente manera. Déjenme ponerlo acá abajo y tendríamos que nuestra R es igual, sería menos, y tendríamos nosotros, va a ser nada más 6 por la raíz cuadrada de 8. ¿Dudas? Y esto es igual, nos quedaría menos 6 por, y aquí me quedaría 2 por la raíz cuadrada de 2, que es la simplificación de la raíz de 8, ¿sale? Y esto es igual a menos 12 por la raíz cuadrada de 2. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Sí es claro? Ese sería el radio de curvatura. Ok, perfecto. Anótanlo por favor para que podamos continuar. Ahorita vamos a hacer ejemplos donde tengamos que encontrar las coordenadas. Reitero, es la curvatura, la longitud del radio de curvatura y las coordenadas del centro de curvatura. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Bien, vamos a ir a otro ejemplo. Ok, a ver. Tendríamos nosotros, es un ejercicio, es igualito, nada más que hay que obtener las coordenadas. Entonces, ojo, fíjense bien.
Aquí está. Dice, determina las coordenadas del centro de la curvatura de la parábola y cuadrado es igual a 12x en el punto 3,6, citada en el ejemplo anterior. Bueno, ya sabemos nosotros que para la parte de las coordenadas, en X sería esta expresión, estamos la primera y la segunda derivada, entonces es evidente que aquí la primera derivada evaluada en ese punto me va a quedar 1 y la segunda derivada me va a quedar menos un sexto. Entonces vamos a sustituirlo con respecto a los puntos, ya tendríamos esa parte. Es más, aquí lo voy a poner arriba y aquí también este lo voy a poner arriba. No, eso no me conviene. Ok, bueno, ya lo tendríamos así. Y vamos a calcular, en este caso, el valor de X, quedando entonces de la siguiente forma. X me quedaría, no, esto no era. Aquí está. Y bueno, aquí ya nada más tendríamos que sustituir. ¿Quién sería X1? Pues X1 es la coordenada en X del punto que nos está dando, que es 3. Entonces, ojo, esto nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos aquí que X va a ser igual y nos quedaría como, lo voy a poner en color rosa. Tendríamos nosotros que va a ser 3 menos, y aquí, ojo, sería fracción y', pero y' evaluado en ese punto va a dar 1 por, me quedaría en este caso 1 más, y tendríamos aquí que va a ser 1 elevado al cuadrado, porque es y'. Entre, me quedaría y', pero y' vale menos un sexto, ya que está evaluado en ese punto. Esto es igual a 3 menos, y aquí nos quedaría fracción, y me quedaría nada más 1 al cuadrado es 1 más 1, me quedaría 2, entre menos un sexto. De tal manera que esto nos va a quedar igual a 3, sería menos entre menos es más, y 2 entre un sexto nos quedaría, 2 por 6 me quedaría 12, y esto es igual a 15. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, ninguna. Ok, vamos ahora con la Y. Recordemos que para la Y nos va a quedar Y, va a ser Y1. Y aquí sería más, pero cambia aquí en el contexto de la fórmula, que nos quedaría 1 más y' al cuadrado. Y aquí me quedaría únicamente y'. Ahí está. Bien, nos quedaría de esa forma y entonces vamos a sustituirlo, lo cual sería en este caso como y es igual, y nos quedaría 6 más, me quedaría en este caso fracción, y nos quedaría como 1 más, me quedaría aquí como 1 elevado al cuadrado entre menos un sexto. Y bueno, esto nos quedaría igual, sería 6 más, me quedaría fracción, me quedaría aquí 2 entre menos un sexto. Y ojo, esto me quedaría igual a 6 más entre menos me quedaría menos 12, y esto es igual a menos 6. Por lo tanto, aquí nosotros podemos concluir que las coordenadas del centro de curvatura, a las cuales les voy a llamar A, por ejemplo, sería que A tiene como coordenadas 15, menos 6. Y estas serían las coordenadas del centro de curvatura de esa parábola. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, nada más indíquenmelo. No tengo problema en esperarlos. Ok, perfecto. Y con ello finalizamos el capítulo número 14, que se llama curvatura, radio de curvatura y coordenadas del centro de curvatura. ¿Sale? Bien, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Sí ha quedado claro para los dos? Sí. Ok, bueno. Fíjense bien, vamos a ir al otro capítulo, que es justamente el capítulo número 17, si es que no estoy confundiendo yo las cosas. No, es el 16, que es justamente máximos y mínimos relativos. Bueno, en este caso, por ejemplo, bueno, déjenme poner el título. Máximos y mínimos relativos. Ok, bueno, fíjense bien, aquí importantísimo mencionar, déjenme aquí, voy a tomar, no sé si tenía cuadros de texto. No, no tenía. Bueno. Yo le voy a poner el tamaño 18. Le voy a quitar aquí el subrayado. Y ojo, los máximos y mínimos relativos no son otra cosa más que los puntos donde se alcanza el máximo y mínimo valor en una función. Ahora, se les llama relativos, ¿por qué? Porque va a depender mucho de la relación que yo tenga con la función. ¿En qué sentido, muchachos? Bueno, en que el cálculo, como ya lo hemos estado trabajando, se desarrolla de manera puntual, es decir, de manera particular. Por ejemplo, si pensamos en el concepto de continuidad, sabemos que la continuidad se da para un punto. Qué bueno fuera que pudiéramos estudiar todo el panorama general de las funciones, como por ejemplo los polinomios que nos sirven como base para indicar que siempre van a ser continuos, pero no siempre todas las funciones van a ser de esa índole, ¿sale? Pensemos, por ejemplo, en la curva COVID, ¿no? Que es una función de tipo exponencial. Si dijéramos que todo el tiempo es continua, diríamos que entonces tendríamos COVID toda la vida, es decir, todo sería parte del COVID. Y en efecto, ustedes dirían, sí, pero el COVID llegó para quedarse. Claro está, en efecto. Sin embargo, lo que hacemos en matemáticas es tratar de que esa curva vaya hacia abajo o decrezca lo más que se pueda, a tal punto que cuando se tiende a ir al infinito, tiende a irse a cero la función. Entonces, por esa razón, justamente esperamos eso con el COVID. En efecto, se volverá una situación endémica. Sin embargo, los casos se van a reducir o podemos nosotros tratar de lidiar con ellos. Por ejemplo, hace muchísimos años, cuando la gente hasta por un dolor de estómago se podía morir. En estos días, por ejemplo, ya tenemos nuestros respectivos analgésicos que nos ayudan a aliviar los dolores. Entonces, en efecto, tratamos de que se trate de minimizar lo más que se pueda. Y justamente el decir relativos es como yo no puedo tomar toda la función a nivel global, lo tomo desde un punto de vista local, ¿sale? Y entonces, por eso se les dice que son relativos, porque quizás si yo cambio mi intervalo de donde lo estoy viendo, quizás ya encuentre que haya otro máximo o bien haya otro mínimo. Entonces, por esa razón se le llaman relativos porque al final, en efecto, son los puntos más altos o más pequeños que alcanza la función, pero desde el punto de vista local. Desde el punto de vista local. No podemos tener algo de manera global porque sería tanto como decir que hemos alcanzado el estudiar todas las funciones a cabalidad y no es cierto. Estudiamos partes dentro de un intervalo
pero no sabemos qué pasa por completo por toda la función. Y más aún porque como nosotros sabemos, las funciones, y en particular las de variable real, admiten valores que son números. Y como no sabemos cuál es el fin de los números, pues tampoco nosotros podríamos saber cuál es el fin de la función. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con esta idea introductoria de los máximos y mínimos relativos? No. Ok, ojo aquí. Tenemos dos maneras de hallar los máximos y mínimos relativos. Fíjense bien, el primero es con el criterio de los números anteriores y posteriores. Es decir, que cuando yo obtenga, en este caso, el proceso para los máximos y mínimos, me voy a fijar en un valor que está antes y en un valor que está después, que ahorita voy a especificar cada uno de los métodos. Y el criterio segundo que vamos a ver es el criterio de la segunda derivada. ¿Ok? Eso quiere decir que vamos a obtener la segunda derivada de mi función y sobre eso voy a hacer un análisis para determinar cuáles son máximos y cuáles son mínimos. Cabe mencionar que ambos métodos requieren de lo siguiente. Ok. Inciso A. Derivar la función, ¿sale? Y aquí estamos en el entendido en que es la primera vez. Es decir, la primera vez que se deriva. Ok. Inciso B. La derivada se iguala a 0 y se obtienen las raíces, que nosotros ya sabemos que raíces son las soluciones de una ecuación. Aquí aclaro, estoy poniendo que la derivada se iguala a 0, pero en ningún momento he dicho que si va a ser una ecuación lineal, una ecuación cuadrática, de índole cúbico, no lo he dicho porque al final varía acorde a la naturaleza del problema. Y aquí a las raíces les llamamos puntos críticos. Y finalmente, en esta parte, elegimos cuál sea, cuáles sean, no, es cuál sea de los métodos, cuál sea de los métodos mencionados anteriormente. Es decir, que si de pronto nosotros decidimos por el criterio de los números anteriores o posteriores, o bien si decidimos hacerlo por el criterio de la segunda derivada, ¿sale? Ok. ¿Dudas hasta aquí con respecto a estas observaciones? ¿Dudas? No, ninguna. Ok, perfecto. Muy bien. Así Anótenlo, es por como favor. lo maneja en el libro, el de números anteriores y posteriores. Exactamente. Bueno, se le llama en sí el criterio de la primera derivada. Sí, es lo que le iba a decir, que yo la conozco como la primera derivada. Ok. A ver, bueno, déjalo pongo aquí. Criterio de la primera derivada. Lo que no sé es que si esto se los vayan a preguntar el criterio de la primera derivada porque es muy engorroso. Pero lo que sí es un hecho es que la segunda sí. El criterio para la segunda derivada sí. ¿Sale? Ok. Voy a Sí, sí, continuar sí. a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Déjenme poner criterio de la primera derivada. Así para estar acordes a lo que tenemos en el libro. Ok. Bueno.
Voy a colocar los pasos de del criterio de la primera derivada y los voy a explicar, pero reitero, voy a hacer el ejemplo hasta en la siguiente clase. Bien, dice aquí que el criterio de la primera derivada, si lo hago a este tamaño, ¿se perdió nitidez? No, está bien. Ok, bueno. Dice, inciso A, calculamos la primera derivada de la función. Eso es algo que ya compartía. Inciso B, el resultado lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Las raíces x1, x2, x3 que obtenemos son los valores críticos para los cuales la función puede tener un máximo, un mínimo o bien no contar con ninguno de los dos. Entonces yo creo que aquí voy a quitar el paso A y B porque es lo mismo con respecto al criterio de la segunda derivada. Entonces, bueno, aquí reitero, una vez que ya se analiza el criterio de la primera derivada, dice, analizamos en f' de x, sea la raíz x1, es decir, el primer valor crítico, dice, si para un valor x que sea menor a x1, es decir, tenemos que buscar un valor antes de x1, ¿sale? O bien un valor después, que es en el otro caso. Dice, si tenemos un valor x menor a x1, ahí me está diciendo que x1 es el mayor. Tenemos que la primera derivada es mayor a 0 y para un valor x mayor a x1, la primera derivada es menor que 0, es decir, que haya un cambio de estar siendo desde el más grande, es decir, hay un cambio en este sentido, que vaya a ser de que está creciendo, ajá, y no sé por qué aquí no me lo dibuja. A ver, creo que es porque no lo he enviado al fondo. ¿Ok? Si tenemos aquí un valor que esté creciendo, y después que vaya bajando, estamos de acuerdo que vamos a hallar un máximo, que es el punto más alto. ¿Sí es claro hasta aquí? Dice, si la función pasa de negativa a positiva, es decir, de negativa a positiva, entonces tenemos aquí un mínimo. Dice, en forma semejante, analizaremos las otras raíces x2, x3 obtenidas. Dice, si la derivada pasa de positiva a positiva o de negativa a negativa, no podemos señalar en este punto crítico un máximo o mínimo. Dice aquí, para obtener las coordenadas del máximo o del mínimo relativos que corresponden al valor de x igual a x1 y x igual a x2, calculamos el valor de la ordenada en la función original. Es decir, que ya una vez que cumplamos, supongamos que tuvimos un valor que va desde ser positivo hacia negativo, tenemos ahí un máximo y por el contrario, de un valor mínimo a un valor máximo, tenemos que va a ser un mínimo. Entonces, en este sentido, una vez que ya hemos analizado y nos da que es un máximo o un mínimo, regresamos a la función original para encontrar las coordenadas justo de ese máximo y de ese mínimo. ¿Dudas hasta aquí con respecto a esta parte? ¿Sí es claro o ya nos confundimos? No, sí, todo bien. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dejarla hasta aquí. Son las 12 del día. Y la siguiente clase, nada más que les iba a comentar que la siguiente clase voy a aperturar la cámara porque como voy a estar en el otro trabajo, les voy a explicar desde allá. Entonces, tendré por ahí algunas hojas con algunos marcadores y espero si no me logran entender, me dicen, ¿sale? Lo bueno aquí es que es una hora, ¿sale? Vamos a hacer ejemplos haciendo el criterio de la primera y también les voy a dictar los pasos para el criterio de la segunda derivada, ¿sale? Bien, si no hay más dudas, de mi parte es todo por el día de hoy. Ya envié el calendario Froilán, de hecho lo estaba comentando con Jania al inicio de la sesión, pero ahí está el calendario de esta semana. No es que la siguiente no vayamos a tener, sino tengo que ver cómo vamos desarrollando los temas para ver cuántas sesiones nos faltarían. Si te das cuenta, esto ha sido muy rápido, porque finalmente los temas no son tan difíciles como pensábamos. Y una disculpa que llegué un poquito tarde y llegué acá Ah, no, rayado. no te preocupes. Sí, está bien. Pues ya vamos revisando cómo vamos. Ok, al Y por menos en mi esta parte, semana ya tenemos el horario. sí. Ok, va que va. Bueno, pues cuídense mucho, que tengan bonito día, nos vemos el día miércoles. Hasta luego.
Sí, profe, nada más me deja copiar lo último. Sí, claro, adelante, adelante. Ya, gracias. Ok, de nada, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.